Muy buenos días, estimados amigos. Estamos hoy en una edificación muy emblemática del Estado Mérida, como es la Casa de los Gobernadores. Allí funcionan específicamente dos organizaciones de interés, como son la Academia de Mérida, corporación que reúne a diferentes académicos en muchas de las áreas del conocimiento científico que se trabajan hoy en día en el mundo actual, y también a la dirección de la Casa de los Gobernadores, donde esta casa emblemática desarrolla actividades culturales de diferentes ámbitos. Queremos agradecerles a ellos por cedernos los espacios, en especial esta importante biblioteca de la Academia de Mérida. Un agradecimiento muy personal al doctor Jorge Carvajal Calleja, director de Educación de la Gobernación del Estado Mérida, igualmente a la profesora Elsie Contreras, coordinadora académica de la Dirección de Educación del Estado Mérida, por brindarnos la oportunidad de conversar con ustedes el día de hoy con un tema muy importante para el Congreso Educativo Internacional, tercer Congreso Educativo Internacional, educar desde el ser para ser, desde la educación emocional. El tema que vamos a tratar hoy está referido a las perspectivas psicoeducativas desde el desarrollo humano y lo ecológico. Muchas gracias. Como señalé al principio, el tema a desarrollar en esta conferencia está relacionado a las perspectivas psicoeducativas desde el desarrollo humano y lo ecológico. Como lo plantean Arteaga y Prado en el 2011, para el mundo de la ciencia en general y en especial para la psicopedagogía, se están viviendo momentos de incertidumbres, producto de las inadecuaciones de las rígidas estructuras metodológicas y filosóficas heredadas de la ciencia de la modernidad. Estamos en presencia de un redimensionamiento de los objetos de estudio con importantes efectos tanto en las dimensiones filosóficas de la ontología, la epistemología y la metodología en la producción del conocimiento científico en todas las áreas del conocimiento, que originó en principio e impulsó Thomas Kuhn con su obra, abro comillas, La estructura de las revoluciones científicas, cierro comillas. Su implicación sobre la ciencia en zigzag, refiriéndose a las dudas científicas e incertidumbres y descontinuidades manifiestas ante la aparición de un nuevo descubrimiento, constituyen en la actualidad un interesante proceso lleno de complejidad. Se impone, por lo tanto, una revisión de los cimientos de la arquitectura científica, de la ciencia en general y cada una de las áreas de nuestro conocimiento, y en especial la psicopedagogía, para adecuarlos a una complejidad de la realidad ontológica y a los requerimientos de múltiples usuarios. Así pues, la no linealidad, el azar, la improvisación y la imprecisión, lo desconocido, lo complejo y el desarrollo humano y lo ecológico forman parte entonces intrínseca de la realidad objeto de la reflexión en proceso de indagación científica y por supuesto por la cual se requiere de una nueva lógica para su comprensión e interpretación. Es por ellos, estimados amigos, que en el caso particular que me compete, referida a mi área de formación profesional, las ciencias de la educación especial, se ha venido desarrollando a través de muchos años sobre la base de la epistemología del modelo biomédico clínico reflejado en el abordaje ontológico del ser humano, como su objeto particular de estudio. Su concepción de la salud y la enfermedad se encuentran supeditadas a una gama de aspectos objetivos que configuran el sustento cognitivo y el fundamento teológico de su praxis. Los significados
construidos de esta forma, imprimen por supuesto una organización, un orden y la relación a la observación como métodos de investigación, y van a dar el sentido a nuestro ejercicio profesional en diferentes áreas del conocimiento científico y en particular el área de la psicopedagogía. Este modelo de la educación especial, estimados compañeros, ha denominado casi siempre la práctica científica y se presenta como un paradigma que se transmite de generación en generación. Esta lógica va a constituir la racionalidad en las universidades, generando un hábito académico-científico que se incorpora de manera inadvertida en los diferentes procesos de la construcción de conocimientos y sobre todo el que se funda la práctica profesional, en este ejemplo referido al proceso investigativo en lo psicoeducativo. La observación entonces le debe mucho a la teoría. Es por ello que antes de abordar el estudio de una realidad, nosotros como investigadores deberíamos revisar nuestros enfoques paradigmáticos, nuestros métodos, nuestros conceptos y aquel transitar filosófico para poder abordar un conocimiento profundo en relación con el objeto de estudio en lo psicoeducativo, en orden de que se emerge, por supuesto, un pensamiento creativo orientado hacia la búsqueda de dar respuestas significativas sin casarse ni amarrarse, valga el término, a paradigma alguno. De manera tal que los procesos mentales evolucionen en forma libre, espontánea y dinámico, de acuerdo con la naturaleza característica del objeto de indagación y las condiciones que se presentan durante la misma. Pérez, 2017. Ahora bien, desde la inauguración de la modernidad, con la obra de Descartes y las posturas empiristas inglesas, y especialmente en los últimos 3 siglos, el quehacer científico se ha fundamentado en las matemáticas de Newton y de Leibniz. Estas explicaron un mundo lineal, mecánico, un mundo caracterizado por la repetición de los fenómenos, su predictibilidad, su sujeción a las leyes inmutables, el conocimiento exacto de las leyes del movimiento y de la configuración del universo determinó el avance del conocimiento científico, su lógica y su lenguaje. Pero el aporte más denso a esta forma de construir la ciencia lo hizo Augusto Comte, con su filosofía positiva, que da origen al paradigma objetivista, cuantitativo y reduccionista que hoy retrae de una manera muy rápida el mundo de las ciencias. En la actualidad entonces estamos repensando este enfoque paradigmático porque el mismo no responde a visiones complejas de nuestro universo. Según físicos teóricos contemporáneos, el universo es mecánico cuántico, lo que implica que aún conociendo su estado inicial y las leyes fundamentales de la materia, solo puede concebirse un campo unificado de posibilidades. Por ello, que a mi manera de ver y lo que realmente estamos repensando en los estudios de pregrado y de posgrados, en la psicopedagogía, se ha caracterizado generalmente por el hábito de realizar investigaciones bajo el paradigma positivista, pero en una forma mecánica o recetaria, valga la expresión, de hacer la ciencia, sin el suficiente conocimiento epistemológico, puesto que no se manejan sistemáticamente el núcleo fundamental de la filosofía de la ciencia y de la epistemología. Las corrientes filosóficas, estimados amigos, los enfoques paradigmáticos y las posturas metodológicas que rigen los procesos del pensamiento
para construir la ciencia en esta área deben ser factor fundamental en el inicio, el desarrollo y la culminación, y los estudios posteriores de cada uno de ustedes que vaya a fundamentar y vaya a cohesionar las ciencias de la psicopedagogía. Es por ello que, según Iranzo, en el año 2005, la filosofía y la epistemología como núcleo central podría iniciar a los futuros doctores en psicopedagogía en la interpretación del pensamiento positivista de otros paradigmas emergentes, como por ejemplo la complejidad y el desarrollo humano, paradigmas importantes en la formación futura y en la formación continua que ustedes deben tener como futuros doctores en esta área importante del conocimiento científico. Esto lo digo porque a través de ello ustedes podrán desarrollar procesos de construcción que respondan a una verdadera sociedad del conocimiento en un contexto de incertidumbre que nos estamos moviendo en las ciencias actuales. Ese paradigma biomédico clínico positivista en los estudios sobre la discapacidad y más puntual en la psicopedagogía de hoy se ha caracterizado por la búsqueda diagnóstica e investigativa especializada, basada por supuesto en la evidencia y en el uso metódico de ensayo y error. Esto entonces basa a la filosofía positivista que fundamentó el desarrollo científico en el concepto de que lo científico es aquello que se puede experimentar, ver, cuantificar, es decir, objetivar. Sin embargo, la evolución que han tenido las diferentes ciencias se ha orientado hacia la interdisciplinariedad, facilitando por supuesto este tópico en la formación de teorías generales de las ciencias que, conduciendo a la integración y a la transdisciplinariedad, buscan caminos objetivos en los procesos investigativos en el caso del tema que nos atañe en la mañana de hoy. Una de las primeras discusiones que hemos tenido en la primera etapa, que hablamos sobre algún recorrido muy especial de los elementos teóricos que subyacen en lo que es la psicopedagogía, en lo que es la educación especial, y por requerimientos inclusive de la licenciada Elsie Contreras, donde más que una conferencia magistral, resaltáramos un poco y en un ambiente cálido, en un ambiente cónsono para este importante congreso. Esta segunda parte de la conferencia voy a basar en lo que tiene que estar relacionado con la construcción verbal del significado de la discapacidad en la cultura del venezolano. Y un aspecto importante en la cultura del venezolano para la comprensión de la discapacidad es el elemento simbólico en sí, señalado por Ellinson, representado por supuesto por los diferentes códigos que nos permiten la comunicación necesaria entre los participantes en los diferentes momentos de una acción. Y el código fundamental que ustedes ya conocen es el lenguaje, es decir, lo relacionado con el léxico utilizado en el campo semántico, y para Ursula Prieto afirmaba que el lenguaje de los venezolanos se reduce a 3 palabras: bicho, perol y vaina. Él explicaba que para ese entonces que esa escasa forma de comunicarse se debía a una cultura bastante pobre, impregnada de un desinterés generalizado por la lectura y por la despreocupación del significado que tienen las mismas palabras. Ante lo expuesto entonces, no solo se daba clases populares, cualquier académico en algún momento dejaba escapar expresiones como "pásame ese bicho" para referirse a un libro. Sin embargo, los venezolanos construimos escasamente neologismos con validez universal. Más bien, tomamos palabras
remedos de otros idiomas para designar las cosas, o nos conformamos particularmente con traducir literalmente términos que son utilizados en otros países, en otras latitudes. Este fenómeno aplica a diferentes campos semánticos, incluyendo, por supuesto, nuestro tema de hoy, la discapacidad. En el año 2005 aproximadamente se presenta una discusión relacionada con el término discapacidad, que a partir del año 2007 comenzó legalmente a utilizarse, y digo legalmente porque ya en Venezuela, desde el año 2004 o un poco antes inclusive, se usaba libremente el término discapacidad por aquellas personas que se oponían al modelo clínico. La propuesta hecha en el Foro de Vida Independiente surge, por supuesto, de las propias personas con discapacidad, considerando que el término adecuado para referirse a ellos es el señalado con anterioridad. Venezuela inmediatamente asumió ese cambio y comenzó aceleradamente desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación a generar las diferentes directrices necesarias para ajustarse a ese nuevo léxico correspondiente. Es importante destacar que las personas con discapacidad les gustaría ser llamadas por su nombre de pila en todo momento, y no por etiquetas como la chica de la silla de ruedas o la cieguita. Sin embargo, lo peyorativo del lenguaje que puede conllevar a discriminación no está en lo que decimos, sino cómo lo decimos. En definitiva, estimados amigos, ser parte de la discapacidad representa un verdadero valor, una forma de adaptarse a las circunstancias de la vida, e incluso llegar a pensar ser parte de la discapacidad es algo bonito que nos permite enseñarle a nuestros compañeros y familiares que ser diferente puede ser más común de lo que piensan. En líneas generales, se identifican con sus características que lo hacen particulares, ya que estas personas, con sus potencialidades y con sus limitaciones, les permite desarrollar muchas cosas, entre ellas poder llegar a un nivel educativo lleno de complicaciones sociales, económicas, políticas, entre otros. Además, consideramos que de no haber sido parte de este grupo de personas, tal vez no hubiesen logrado lo que hasta el momento han conseguido. Mantienen una perspectiva constante de lucha y se consideran ganadores por el hecho de convivir a pesar de las adversidades y sus productos de condición, en condiciones pues de seguir adelante con su desarrollo integral como persona, como ser humano y en este caso como venezolano. Consideramos que cada día se poseen nuevas alternativas de estudio y que la sociedad reconoce las potencialidades que poseen, ya que lo han demostrado en diferentes escenarios de la vida diaria. Por ello, estimados amigos, la discapacidad es tener un modo de vida distinto. Significa ser dueños de una condición que no los hace ni mejor ni peor, solo diferentes. Sin embargo, no es un obstáculo que nos impida poder cumplir con los proyectos de vida. El término discapacidad es una concepción, para mí como investigador y para muchos de los investigadores en educación especial, un error según muchos elementos teóricos, ya que solo mide lo que puede o no puedes hacer principalmente con tu cuerpo. Por esta razón, algunos estamos más constantes con el término, inclusive de diversidad funcional, para que ustedes vean, ya que esta propuesta que surgió de las mismas personas con discapacidad piensan que a pesar de su condición, ellos se sienten capaces de hacer más cosas que otras personas que no son parte de la población, y reiteran además, estimados amigos, el deseo de ser llamados por sus nombres, sin ningún calificativo que lo degrade, que lo humille o lo discrimine. Además, es importante acotar que el ser parte de este grupo de personas
les va a permitir estar más enfocadas en las cosas de la vida diaria que son realmente importantes. Son más realistas y no poseen tantos problemas imaginarios. Afirman que cada día pasan en la universidad o en la sociedad en general. Más personas aceptan que tienen capacidades distintas. Reconocemos que debe existir cambios estructurales en la sociedad, en las actitudes de algunas personas, en los currículos, en las infraestructuras. Sin embargo, el día que se deje de hablar de personas con discapacidad o diversidad funcional, en las comunidades se logrará una verdadera integración, es decir, erradicar ese léxico, ese concepto tanto de discapacidad como de diversidad funcional. Va a traer verdaderos procesos de inclusión en la sociedad merideña, venezolana y mundial. Sin embargo, quiero acotar que es necesario que el denominador común de los venezolanos no se detiene mucho en el uso de términos complejos para referirse a alguien. Incluso hemos creado palabras que solo tienen ese significado en nuestras fronteras y en parte de nuestra jerga diaria. A continuación, bueno, queremos tener algunas de las diferentes connotaciones para que ustedes conozcan de lo que han sido utilizados en este proceso conceptual. Capacidades diversas, ciego, cojo, convencional, chueco, déficit, deficiencia, discapacidad, discriminación, diversidad funcional, funcionalidad diversa, impedidos, incapacitados, integración, inválido, jorobado, limitación, manco, minusválido, mocho, mongólico, mudo, patulado. Ya para ir cerrando nuestro conversatorio sobre lo que es la discapacidad vista desde una visión fenoménica del amor, podemos manifestar que las personas con discapacidad viven una vida llena tanto de desafíos, de rechazos y de muchos obstáculos, y consideran que están mejor preparados para enfrentar la vida porque han pasado muchas cosas y piensan que ser parte de la discapacidad es un gran valor. Las personas entonces con alguna discapacidad entienden lo valioso de las condiciones adversas y muchas veces sacan mejor provecho de cada momento de su existencia, ya que esta condición de ser diversos les obliga a estar más enfocados en la vida y en los matices que ésta le presenta día a día. Quizás comprendiendo que los acontecimientos que la misma vida los lleva y que producen grandes cambios en el ser son los más valiosos. No se preocupan tanto por equivocarse o porque le ocurran hechos indeseables. Hay algo anecdótico en el transcurrir de nuestro tiempo, en nuestra formación profesional, no solamente de mi persona, sino de los muchos de los compañeros que compartimos este apasionante tema, es que en relación a la muerte, desde nuestra perspectiva como grupo de investigación, pensamos que es parte de la vida y ambas se complementan. Sin embargo, nuestra cultura está basada en la vida y no en la muerte. Y tal vez por temor o por cualquier otra razón, no se profundizan en relación a estos temas. Las personas con discapacidad, a lo largo de todo el proceso de su vida, coquetean más con la muerte y creen estar preparadas para enfrentar mejor que cualquier cosa, porque han estado tantas veces en situaciones adversas, producto de su condición, que no le temen a este proceso de muerte. Yo creo que, por lo señalado anteriormente, una vida llena de retos y de obstáculos, tanto en lo individual como en lo familiar, les va a permitir a la persona con discapacidad prepararse para este acontecimiento trascendental de la vida, como es el proceso de morir, el enfocarse a la vida espiritual, el ser más que las cosas materiales, logra el despegue físico necesario para transformaciones que les ocurrirá en el paso de la vida
ciclos que repetirán una y otra vez hasta que el ser haya logrado su completa evolución como ser humano. Creo que es importante para nosotros como docentes que consideremos que la discapacidad y esta condición del ser humano constituye una fase existencial de la vida y que la misma va a traer sustanciales condiciones que mueven el contexto de la persona, tanto en las realidades que vive día a día, pero que va a ser complementada tanto por sus potencialidades como sus limitaciones. Para finalizar entonces, quiero darles las gracias al comité organizador de este importante evento internacional y estamos prestos, si las hay, a discutir cualquier pregunta, cualquier interrogante de ustedes y estamos completamente a la orden desde la Universidad de los Andes. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Muy buenos días.